Era una tarde calurosa en Buenos Aires, de esas en que el aire parece arder sobre las calles de tierra y los perros buscan refugio bajo las sombras de los pocos árboles que aún quedaban en las afueras. En una taberna polvorienta, ubicada en el límite del Camino Real, el bullicio de los parroquianos llenaba el espacio. Allí se reunían carreteros, soldados y algunos esclavos que lograban escapar brevemente de sus dueños. La llegada de un desconocido siempre era un acontecimiento digno de atención. El hombre apareció al atardecer, caminando lentamente por el camino, con un sombrero de ala ancha que apenas cubría su rostro moreno. Vestía ropa sencilla, pero impecable, y llevaba un bulto de cuero que nadie se atrevió a preguntar qué contenía. Tenía una presencia inusual, un aire de calma que inquietaba más de lo que tranquilizaba. Se presentó como Jucucha, un nombre que pocos en la taberna lograron entender a la primera. Algunos pensaron que podría ser guaraní, mientras otros, más supersticiosos, susurraron que aquel nombre sonaba como algo maldito, una palabra que no debía pronunciarse en voz alta. «Vengo desde lejos, buscando algo de reposo antes de continuar mi camino», dijo con una voz profunda y pausada. Su acento no era del todo familiar. Algunos juraron que tenía un dejo andino, pero había algo más, algo indescifrable, como si cada palabra llevara consigo el peso de un idioma más antiguo. Se sentó en un rincón, lejos del calor del fogón, y pidió un vaso de agua en lugar de aguardiente. Aquello despertó murmullos entre los parroquianos. Un hombre que no bebía era motivo de sospecha en aquellos tiempos. Sin embargo, la tabernera, una mujer robusta y curtida por los años, le sirvió con una mirada desconfiada. Cuando Jucucha le agradeció, inclinando la cabeza ligeramente, ella notó algo extraño en sus ojos, un brillo rojizo que no podía explicarse bajo la tenue luz de las velas. A medida que la noche avanzaba, Jucucha habló poco, pero escuchaba con atención. Los hombres a su alrededor contaban historias de fantasmas y duendes, de aparecidos en las pampas y luces malas que guiaban a los incautos hacia la muerte. Él no se reía ni mostraba temor, pero de vez en cuando esbozaba una ligera sonrisa, como si supiera algo que los demás ignoraban. Uno de los parroquianos, un gaucho joven y orgulloso, decidió enfrentarlo. ¿Y usted, don Jucucha? ¿Qué historias trae de esas tierras lejanas? Porque por aquí, nadie camina solo sin un motivo, y menos sin un arma. La taberna guardó silencio. Jucucha alzó la mirada lentamente, como si el comentario apenas le importara. «Mis historias no son para la noche», respondió con calma, dejando su vaso vacío sobre la mesa. «Algunas cosas es mejor no traerlas al presente». El joven gaucho se rió con sorna, pero los demás no. Había algo en la voz de Jucucha, algo que pesaba, como si sus palabras fueran una advertencia. Esa misma noche, cuando los parroquianos comenzaron a retirarse, la tabernera notó que los perros no se acercaban al extraño. En cambio, permanecían agazapados bajo las mesas, gimiendo suavemente, como si temieran algo que los humanos no podían ver. Al día siguiente, empezaron a correr rumores. Un carnicero de las afueras encontró una de sus vacas muerta en el corral. Sus heridas eran extrañas, no había señales de lucha, pero el animal estaba completamente desangrado. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre el extraño recién llegado, y aunque no había pruebas, las miradas desconfiadas lo seguían allá donde iba. Jucucha, sin embargo, parecía indiferente. Pasaba el día caminando por el pueblo, observando con curiosidad las casas de adobe y las carretas que cruzaban el Camino Real. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, dejaba a todos con la sensación de que sabía más de lo que decía. En un mercado,
una anciana que vendía hierbas se negó a mirarlo a los ojos. «Hay algo en el que no es de este mundo», murmuró a la mujer que estaba a su lado. Aquella misma noche, las luces de una casa cercana comenzaron a parpadear, y alguien juró haber visto una sombra deslizarse por el techo. El clima en el pueblo comenzó a tensarse. Aunque Jucucha no mostraba señales de agresión, su presencia era como una tormenta en ciernes. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría para siempre la tranquilidad de aquella pequeña comunidad. La llegada de Jucucha al pueblo comenzó a marcar un cambio en el ambiente. Las noches, antes tranquilas y dominadas por el murmullo de las hojas de los omúes y el canto de los grillos, ahora parecían más pesadas, como si una presencia invisible se extendiera por las calles. Nadie hablaba abiertamente de sus temores, pero en las tabernas y esquinas, los murmullos eran cada vez más oscuros. Todo comenzó con los animales. Primero fueron las vacas en los corrales, halladas muertas con el cuello perforado y completamente desangradas. Luego, los perros, criaturas que siempre parecían notar algo que los humanos no podían ver, empezaron a desaparecer o ser encontrados muertos bajo circunstancias similares. Los habitantes hablaban en voz baja sobre un espíritu malo, pero nadie se atrevía a mencionar a Jucucha directamente. Sin embargo, la conexión parecía obvia. Jucucha, por su parte, continuaba su rutina con la misma calma inquietante. Durante el día, recorría el pueblo, observando con curiosidad las actividades cotidianas de los aldeanos. Su presencia era una paradoja. Por un lado, se mostraba amable, siempre con palabras educadas y gestos corteses. Por otro, su mirada era insondable, como si pudiera ver más allá de lo físico. Algunos comenzaron a evitarlo, temerosos de que aquel extraño les trajera mala suerte. Pero otros, especialmente los más desafortunados, parecían atraídos por su carisma. Entre ellos estaba Rita, una joven viuda que vivía en las afueras del pueblo y que a menudo se veía conversando con Jucucha en las tardes. Los vecinos, recelosos, empezaron a notar que Rita lucía cada vez más pálida y cansada. Una noche, un joven pastor que regresaba tarde juró haber visto a Jucucha de pie en medio del campo, iluminado únicamente por la luz de la luna. El hombre no llevaba sombrero, y sus ojos brillaban como brasas. El pastor corrió a casa, aterrorizado, pero al contar lo sucedido al día siguiente, la mayoría lo tomó por un simple delirio causado por el cansancio. Don Esteban, un miembro influyente del cabildo y conocido por su escepticismo hacia las supersticiones populares, decidió tomar cartas en el asunto. Aunque no creía en fantasmas ni vampiros, reconocía que el miedo del pueblo podía llevar a situaciones peligrosas. Comenzó a investigar, interrogando a los vecinos sobre los animales muertos y los encuentros extraños. Las historias que escuchó le resultaron inquietantes. Una mujer afirmó que, al pasar cerca de la posada donde se alojaba Jucucha, había sentido un frío inexplicable, como si algo invisible la rodeara. Un hombre que trabajaba en los corrales mencionó haber visto sombras moverse donde no deberían. Pero lo que más llamó la atención de don Esteban fue el relato de una anciana que vendía hierbas en el mercado. Ese hombre, dijo la anciana con un susurro, no es como nosotros. Su nombre no es de aquí, y su alma tampoco. Lo que trae consigo no pertenece a los vivos. Aunque don Esteban rechazó aquellas palabras como simples supersticiones, no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Decidió vigilar más de cerca a Jucucha, organizando patrullas nocturnas con algunos hombres del pueblo. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Rita, la joven viuda,
fue encontrada inconsciente en su cabaña. Estaba pálida como la cera, y aunque no tenía heridas visibles, parecía al borde de la muerte. Los vecinos, aterrorizados, señalaron inmediatamente a Jucucha. Esa misma noche, don Esteban y sus hombres decidieron seguir al viajero. Lo vieron salir de la taberna y caminar hacia el campo, moviéndose con una ligereza casi sobrenatural. A cierta distancia, lo observaron detenerse en un claro donde un hombre mayor, conocido por ser un borracho que dormía en los pastizales, yacía tendido en el suelo. Lo que vieron les heló la sangre. Jucucha se inclinó sobre el hombre, y en la penumbra, parecía estar bebiendo algo de él. Aunque ninguno de los hombres se atrevió a acercarse, uno de ellos juró que vio un destello rojizo en los ojos de Jucucha cuando alzó la cabeza, como si supiera que lo estaban observando. Don Esteban decidió que era suficiente. Aunque aún no tenía pruebas concluyentes, sabía que no podía permitir que el miedo siguiera propagándose. Al día siguiente, Jucucha fue arrestado bajo la acusación de brujería y asesinato, aunque algunos sabían que, en el fondo, el verdadero motivo era el miedo a lo inexplicable. El arresto de Jucucha marcó el inicio de una atmósfera aún más pesada en el pueblo. El miedo, que hasta entonces se había contenido en susurros y miradas furtivas, explotó en una mezcla de paranoia y superstición que consumió a todos. Nadie sabía exactamente qué era Jucucha, pero la convicción de que su presencia estaba ligada a los misteriosos sucesos bastó para sellar su destino. Don Esteban, que lideraba el cabildo, había ordenado su captura la misma mañana tras el incidente en el claro. Con un grupo de hombres armados, irrumpieron en la habitación que Jucucha alquilaba en la taberna. A pesar de su reputación inquietante, el viajero no ofreció resistencia. Lo encontraron sentado junto a la ventana, mirando el horizonte como si hubiera estado esperándolos. No intentó huir ni luchar, simplemente se levantó y alzó las manos en un gesto de rendición pacífica. ¿Qué motivo tienen para esto?, preguntó con una calma que desconcertó a los presentes. No es usted quien hace las preguntas, respondió don Esteban, ocultando su propio nerviosismo tras una voz firme. Será juzgado por los crímenes que ha traído a este pueblo. Jucucha inclinó ligeramente la cabeza, como si aquella declaración le resultara predecible, incluso aburrida. Los crímenes que ven no son míos, dijo en voz baja. Pero hagan lo que deban. Lo encerraron en una celda improvisada en el edificio del Cabildo, bajo la vigilancia de 2 soldados. La noticia corrió rápido, y al caer la noche, una multitud comenzó a reunirse frente al lugar. Los gritos y exigencias de justicia llenaron el aire. Había quien pedía colgarlo inmediatamente, mientras otros hablaban de torturarlo para arrancarle una confesión. Don Esteban, sin embargo, insistió en un interrogatorio formal. Aunque estaba convencido de que algo extraño rodeaba a Jucucha, quería respuestas antes de actuar. Esa misma noche, se sentó frente al prisionero, acompañado por un escribano y un par de guardias. Diga la verdad, Jucucha, comenzó don Esteban, clavando su mirada en el extraño. ¿De dónde viene? ¿Qué busca aquí? El prisionero lo observó durante unos segundos antes de responder. Vengo de lejos, señor. Más lejos de lo que podría imaginar. Pero no busco nada. El destino me trajo aquí. Don Esteban frunció el ceño, frustrado por la evasiva. ¿Cómo explica entonces las muertes? Los animales desangrados, la mujer en la cabaña, todos esos hechos comenzaron después de su llegada. Jucucha sonrió apenas, un gesto que resultó más perturbador que tranquilizador.
Hay cosas en este mundo que escapan a su control, don Esteban. Cosas que no pueden detener ni comprender. Si lo que buscan es culparme, adelante. Pero tengan cuidado con lo que desatan. Las palabras del prisionero inquietaron al escribano, que bajó la pluma temblorosa, y a los guardias, que intercambiaron miradas nerviosas. Don Esteban, sin embargo, no se dejó intimidar. Usted no es un hombre común, Jucucha. Lo hemos visto, todos lo hemos sentido. ¿Qué es usted? Por un momento, Jucucha pareció debatirse entre responder o no. Finalmente, inclinó la cabeza y respondió: soy un viajero, don Esteban. Nada más. Pero cargaré con sus acusaciones si eso les da paz. Al día siguiente, el cabildo organizó un juicio improvisado para apaciguar a la multitud. No hubo tiempo para deliberaciones reales, el pueblo exigía justicia inmediata. Don Esteban intentó mantener algo de orden, pero los gritos de brujo y vampiro ahogaban cualquier intento de razonamiento. Durante el juicio, varios testigos ofrecieron sus relatos: el joven pastor que lo vio en el claro, la tabernera que notó el brillo rojo en sus ojos, la anciana que aseguraba que Jucucha llevaba el mal consigo. Ninguna prueba era concluyente, pero el miedo había anulado cualquier posibilidad de duda. Cuando llegó su turno de hablar, Jucucha no intentó defenderse. Simplemente se levantó y miró a la multitud. Si creen que mi muerte traerá paz, hagan lo que deseen. Pero recuerden mis palabras, algunas maldiciones no terminan con un cuerpo. La sala quedó en silencio por un instante, pero pronto el clamor de la multitud retomó fuerza. El veredicto era inevitable: Jucucha sería ejecutado al amanecer. Esa noche, mientras el pueblo celebraba el supuesto fin de su tormento, Jucucha permaneció en su celda, sereno como siempre. Uno de los soldados que lo vigilaba, un joven que apenas empezaba a comprender las crueldades de la vida, se acercó al prisionero, incapaz de contener su curiosidad. ¿Es cierto lo que dicen de usted?, preguntó en un susurro. Jucucha alzó la mirada, y aunque su rostro estaba en penumbra, el brillo de sus ojos era inconfundible. ¿Qué crees tú?, respondió con una calma que erizó la piel del joven. El soldado no supo qué decir. Por un instante, creyó ver algo en el rostro del prisionero, algo que lo hizo retroceder. No era miedo exactamente, sino la certeza de estar ante algo que no pertenecía a este mundo. En las horas previas al amanecer, los susurros del viento parecían formar palabras en lenguas desconocidas. Las sombras en las calles se movían como si tuvieran vida propia. Aquella noche, el pueblo entero durmió inquieto, y algunos ni siquiera lograron cerrar los ojos, convencidos de que algo más acechaba en la oscuridad. El amanecer trajo consigo un cielo encapotado, pesado y gris, como si la naturaleza misma desaprobara los actos que estaban por llevarse a cabo. En la plaza del pueblo, los habitantes se reunieron en silencio. La euforia inicial había sido reemplazada por una inquietud palpable, incluso quienes exigieron la muerte de Jucucha ahora evitaban cruzar miradas entre ellos, como si un sentimiento de culpa colectiva empezara a gestarse. El verdugo ajustaba la cuerda en el patíbulo, un tablón improvisado colocado bajo el robusto ombú que dominaba la plaza. Aunque las ejecuciones no eran raras en el virreinato, esta tenía un aire distinto. Nadie quería estar demasiado cerca, pero tampoco se atrevían a retirarse. Cuando trajeron a Jucucha desde su celda, el silencio se hizo absoluto. Avanzaba entre los soldados con las manos atadas al frente, caminando con una calma que helaba la sangre. Sus ojos oscuros recorrían la multitud,
como si estuviera grabando cada rostro en su memoria. No había rastro de miedo en él, de hecho, parecía el hombre más sereno de todo el pueblo. Todavía pueden cambiar su decisión, dijo al pasar junto a don Esteban, quien supervisaba la ejecución con gesto sombrío. Ya es demasiado tarde para eso, respondió don Esteban, aunque sus palabras sonaban más como un consuelo para sí mismo que como una afirmación. Jucucha sonrió, un gesto breve y enigmático que hizo que don Esteban desviara la mirada. El sacerdote del pueblo, un hombre anciano que apenas podía sostener el libro que llevaba en las manos, pronunció un breve sermón, pidiendo a Dios que liberara el alma de Jucucha de los pecados que claramente lo habían consumido. El prisionero permaneció impasible, mirando al sacerdote con algo que parecía compasión. ¿Tiene algo que confesar antes de su muerte?, preguntó el sacerdote, acercándose con cautela. Por primera vez, Jucucha levantó la voz para que todos lo escucharan. No tengo pecados que confesar, porque no he cometido crímenes en este lugar. Pero les diré esto, la oscuridad que temen no se irá conmigo. Ustedes la han llamado, ustedes la han alimentado, y seguirá acechando. El murmullo inquieto de la multitud fue creciendo. Algunos comenzaron a persignarse, otros retrocedieron, pero nadie dijo nada en voz alta. El verdugo ajustó la soga alrededor del cuello de Jucucha. Mientras lo hacía, sus manos temblaban, y evitaba mirar al condenado a los ojos. Jucucha no se movió ni emitió sonido alguno. Cuando finalmente estuvo preparado, el verdugo tomó un hacha para cortar la cuerda que sostenía el peso del tablón bajo los pies del prisionero. «Que Dios tenga piedad de tu alma», murmuró don Esteban, más para sí mismo que para Jucucha. El hacha descendió con un golpe seco, el tablón cayó, y el cuerpo de Jucucha quedó suspendido en el aire. Pero algo extraño sucedió, en lugar de convulsionar o mostrar signos de lucha, su cuerpo permaneció completamente inmóvil. La multitud contuvo el aliento. Entonces, un sonido bajo, profundo, pareció emanar de la tierra misma. Era como un gruñido, o tal vez un gemido, que hacía vibrar el aire. Los animales en los corrales cercanos comenzaron a inquietarse, los caballos relinchaban, las aves levantaban vuelo en desbandada, y un viento helado recorrió la plaza, haciendo que muchos retrocedieran instintivamente. Los ojos de Jucucha se abrieron de golpe. No había vida en ellos, pero tampoco muerte, eran como dos abismos insondables, y en ese momento, todos sintieron que el prisionero estaba observándolos, a cada uno, de manera individual. ¿Lo ven ahora?, dijo Jucucha con voz gutural, resonante, aunque su garganta debía estar rota. La verdadera maldición no soy yo. La multitud se dispersó en pánico, gritando mientras el cuerpo inerte de Jucucha comenzaba a balancearse con el viento, dejando tras de sí un eco de sus palabras. Cuando por fin reunieron el valor para acercarse, los soldados cortaron la soga. Pero al caer al suelo, el cuerpo de Jucucha ya no estaba allí. En su lugar, había una marca en el suelo, un símbolo extraño grabado como si el fuego lo hubiera trazado. Nadie supo explicar cómo había desaparecido, y las teorías no hicieron más que alimentar el miedo. Don Esteban, paralizado, miró el símbolo con horror. Recordó las palabras de Jucucha, que ahora resonaban en su mente con una claridad aterradora: la oscuridad que temen no se irá conmigo. Esa noche, los susurros volvieron, más fuertes que nunca. Algo había despertado en el pueblo, y aunque Jucucha ya no estaba, su presencia se sentía más intensa que nunca. El pueblo no volvió a ser el mismo tras la desaparición de Jucucha. Aunque su cuerpo nunca se encontró,
su sombra parecía haber quedado impregnada en cada rincón. Las noches se volvieron más largas, más frías, y el silencio del campo era interrumpido por sonidos que ningún habitante podía identificar. El símbolo que había quedado grabado en el suelo del patíbulo se convirtió en el centro de innumerables rumores. Los ancianos lo relacionaron con viejas historias de la pampa, relatos que hablaban del Anchanchu, un espíritu maldito que acechaba a los desprevenidos. Según las leyendas, el Anchanchu podía marcar a aquellos que cruzaban su camino, llevándolos a un destino incierto y oscuro. Para algunos, Jukucha no había sido más que un hombre atrapado por esa maldición, un peón de una fuerza mucho más antigua. Poco a poco, los habitantes comenzaron a abandonar el pueblo. Las cosechas fracasaban, el ganado enfermaba, y la sensación de ser vigilados por algo invisible se volvía insoportable. Las casas quedaron vacías, las calles se llenaron de polvo, y el viento arrastró consigo los ecos de lo que una vez fue una comunidad próspera. Don Esteban fue uno de los últimos en irse. Los eventos de aquella noche lo perseguían como un espectro, atormentándolo incluso en sus sueños. En las últimas semanas, había comenzado a escuchar un susurro en la oscuridad de su habitación, siempre repitiendo las mismas palabras: la oscuridad que temen no se irá conmigo. Una noche, incapaz de soportarlo más, don Esteban quemó el registro del juicio y el acta de ejecución de Jukucha. Lo hizo con la esperanza de borrar todo rastro de lo ocurrido, de sellar un pasado que parecía negarse a desaparecer. Pero incluso mientras las llamas devoraban los documentos, el símbolo del patíbulo seguía grabado en su memoria como una marca indeleble. Décadas después, un grupo de viajeros cruzó las ruinas del pueblo. Eran hombres duros, curtidos por la vida en las pampas, y sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a acampar cerca de las ruinas. Al pasar junto al antiguo patíbulo, uno de ellos notó algo extraño: el símbolo seguía allí, perfectamente visible, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Esa misma noche, mientras cabalgaban bajo un cielo estrellado, escucharon risas apagadas mezcladas con el viento. Al principio, pensaron que era una broma de alguno del grupo, pero pronto se dieron cuenta de que provenían de todas direcciones, como si el campo mismo se burlara de ellos. Uno de los hombres, el más joven, se adelantó para inspeccionar el terreno. Regresó minutos después, pálido como un cadáver. «Vi algo, alguien», murmuró, con los ojos desorbitados. Estaba ahí, en el claro. Un hombre, alto, con ojos como brasas. No hubo necesidad de decir más. Sin mirar atrás, los viajeros abandonaron el lugar, dejando que las sombras de la pampa se quedaran con sus secretos. Con el tiempo, el relato de Jukucha se convirtió en una leyenda más, contada en noches frías alrededor del fuego. Los detalles se distorsionaron, mezclándose con otras historias, pero un elemento permaneció constante: el viajero de ojos oscuros que llegó a la pampa con un destino misterioso y que, a pesar de haber sido ejecutado, nunca realmente se fue. Algunos decían que aún se le podía ver en noches sin luna, caminando por los campos vacíos, con su figura alta y su mirada insondable. Otros afirmaban que su risa se escuchaba en el viento, y que quienes intentaban buscarlo jamás regresaban. En el corazón de la pampa, bajo el cielo inmenso y las estrellas indiferentes, las sombras se movían con vida propia. Y aunque los hombres habían intentado borrar su historia, el nombre de Jukucha seguía vivo, flotando como un eco en la vastedad de la tierra. La oscuridad no se había ido. Simplemente había cambiado de forma.